lo peor de la vida y yo llegué a lo peor, a lo más bajo. Fernando me enseñó el punch de qué hacer, qué pie tirar primero. ¿Hasta dónde puede caer un ídolo? Hoy, Fernando Villalona rompe el silencio y lo cuenta todo. Confiesa cómo tocó fondo, cómo lo perdió casi todo, y cómo sobrevivió a su propia autodestrucción. Llegué a lo peor, a lo más bajo, hice todo para destruirme, y ni así pude, dice el propio Villalona, en una de las declaraciones más crudas de su vida. Hoy no solo reviviremos la leyenda musical de Fernando Villalona, sino que nos adentraremos en su lado más oscuro, sus batallas contra la adicción, los problemas de salud, las traiciones y ese carisma inquebrantable que lo mantuvo de pie. Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita y déjanos un like, porque lo que estás a punto de ver no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Tú hiciste todo para que te odiaran. Tú hiciste todo para destruirte y no pudiste. El rey de Fernandito Villalona. Prepárate para conocer al verdadero Mayimbe, no solo el ícono, sino el hombre que, aún destrozado, nunca dejó de pelear. Soy el mayor de 10 hermanos. Aunque en mi casa no éramos adinerados, gracias a Dios, nunca nos faltó lo necesario. Desde pequeño tuve mucha influencia musical, escuchaba a Jacomón, Javier Solís, Roberto Llanés, Lucho Gatica, de todos ellos fui aprendiendo. Mi camino, de algún modo, ya estaba marcado. Desde los 9 años, me ponía a cantar en el parque de mi pueblo durante los apagones. No había micrófono, no había luces, nada. Pero eso no me daba vergüenza, al contrario, era feliz viendo cómo la gente se reunía solo para escucharme. Si alguna noche no cantaba, la gente misma iba a buscarme, exigían que me presentara. Imagínate, a los 15 años, representé a mi ciudad en el Festival de la Voz Dominicana, organizado por el maestro Rafael Solano. Canté, Lágrimas para un recuerdo. Gané el 5º lugar, pero el público protestó. Ellos veían en mí algo que el jurado no supo valorar en ese momento. Yo mismo sentí que no podían darme el primer lugar, no sabían qué iba a hacer de mí en el futuro. Y mira lo que pasó. Gracias a una beca, pude perfeccionar mi técnica vocal desde joven, especialmente en el arte de la media voz, que tanto me marcó. Tuve una juventud muy sencilla, de campo, bañándome en el río, jugando deportes, ahorrando lo poquito que ganaba para ir al cine. Fue una amiga quien me animó a mudarme a la capital. Ella veía algo en mí que yo todavía no entendía. En esa época, uno de mis hermanos, que también era músico, tuvo la oportunidad de irse a la capital a tocar con un amigo. Intentó llevarme con él, pero mi papá no quiso apoyarnos económicamente. Él ya veía en mí ciertos hábitos que no le gustaban, ya desde joven me gustaba la bebida. Y tristemente, eso fue algo que arrastraría conmigo muchos años más. Pero mi papá me corrigió muchas cosas cuando empecé a cantar más en serio, después del festival. Le estoy agradecido por eso. Fue más o menos en esos años, a principios de los 70, que comenzó a formarse la orquesta Los Hijos del Rey, creada por Wilfrido Vargas, y así comenzó una historia que cambiaría mi vida para siempre. Cuando Fernando Villalona llegó a la capital, su destino cambió para siempre. Un encuentro casual con Cholo Brenes estuvo a punto de cerrarle las puertas. Tú eres muy bolerista para esto, le dijo fríamente. Pero Fernando no se rindió. Con su carisma y su voz, convenció a Brenes de que el merengue podía tener alma de bolero y corazón de calle. Bastó una audición improvisada ante Wilfrido Vargas para sellar su entrada a Los Hijos del Rey. En cuestión de horas, ya era noticia. En 2 días, sus primeras grabaciones ya recorrían la radio. Así de explosivo era su talento. Sin embargo, la fama no vino sola. Dentro de la orquesta, el ambiente era todo menos inocente, fiestas interminables, bebidas, excesos, secretos y rumores que, hasta hoy, siguen dando de qué hablar. Algunos incluso susurraban que no todos los favores se ganaban solo con la voz. Aunque nunca se confirmó nada, las habladurías crecieron como pólvora encendida. Fernando, apenas un adolescente, se sumergió de lleno en ese mundo. Un año entero cantando en Puerto Rico, donde el brillo de las luces escondía las sombras del backstage. En medio de ese torbellino, Fernando, Raúlín Rosendo y Sergio Hernández formaron el trío que lideraría la nueva era del merengue. Pero no todo fue armonía, una traición silenciosa estaba al acecho. Cuando los productores reemplazaron la voz de Raúlín por la de Fernando en un tema clave, estalló el caos. Insultos, empujones, puños volando en pleno ensayo. Tuvieron que separarlos a la fuerza. Raúlín salió del grupo humillado. Fernando,
Ahora como el nuevo líder, trajo a Ruby Pérez, un joven desconocido al que él mismo bautizó con el nombre que después sería leyenda. Fernando fue como un hermano para mí, recordaría Ruby años después, me cuidaba, me daba de comer, me protegía como pocos en este medio. Pero el éxito de los hijos del rey no evitó que las grietas internas se hicieran más profundas. Una división partió a la orquesta en dos, una sede en Puerto Rico, otra en República Dominicana. Fernando, sintiéndose estancado y mal pagado, exigió un aumento que le negaron. Su respuesta fue tajante, romper todo y comenzar de cero. Así nació su proyecto junto a Raúlín Rosendo, Fernando y Raúl. Poco dinero, mucha hambre y el mismo sueño intacto. Esto es Dios abriéndome camino, diría Villalona sobre esos días duros. Finalmente, en 1981, Fernando decidió volar solo. Nació el niño mimado, el artista que podía llegar tarde a los ensayos, incumplir compromisos, y ser perdonado, simplemente porque nadie quería perder su magia. Mientras tanto, Cholo Brenes movía sus fichas. Decidido a construir una nueva figura que eclipsara a Fernando, lanzó a Sergio Vargas como el ejemplo, el chico perfecto, el modelo a seguir. La guerra silenciosa estaba declarada. Mientras Sergio Vargas subía, Fernando luchaba contra sus demonios personales y también contra la opinión pública. Aunque el apodo de El Ejemplo murió con el tiempo, el de El Mayimbe se hizo eterno. Pero la fama tiene su precio. A finales de los 80 y en los 90, los problemas con las sustancias llevaron a Fernando a enfrentar a las autoridades, a perder contratos y a ver su salud caer en picada. Eso te lleva a la cárcel o te lleva a la muerte, confesaría años después, con la voz quebrada. Y sin embargo, contra todo pronóstico, su música jamás dejó de sonar. Ni el escándalo, ni el rechazo, ni sus propios errores pudieron silenciar la voz que había conquistado a toda Latinoamérica. Hubo una vez que terminé preso, injustamente. Fue por unas semillas, de esas prohibidas. Pasé 41 días en la cárcel de Puerto Plata. Fueron días duros, días oscuros, pero gracias a mi madre y a buenos amigos, logré salir. Todavía recuerdo el momento en que pude llamarla y decirle, mamá, ya estoy en la calle, y quiero que sigas sintiéndote orgullosa de mí. Después de eso, volví a la música. Muchas de mis mejores canciones nacieron en ese tiempo de lucha, aunque pocos lo sepan. También hubo una etapa dura en Nueva York. Viví casi un año allá, pero no como la gente imagina. Te amo demasiado. Esto es Dios que me está dando a mí la oportunidad de que salga de toda esa gente. Decidí buscar la unión con Raúlín. Yo, Fernando Villalona, llegué a dormir en 2 basements, sin lujos, sin escenario, sobreviviendo gracias al apoyo de fanáticos y amigos como Antonio Espaillat, el dueño del Jet Set. Antonio me llamaba, me animaba a cantar. Pero mi imagen estaba tan deteriorada que hasta le aconsejaron que dejara de darme espacio en sus clubes. Él no tenía emisoras todavía, pero sí tenía un corazón grande. Durante ese tiempo, grabé discos importantes, como música latina, aunque evitaba dar entrevistas. Me sentía avergonzado, pero fue el recuerdo de un hermano fallecido y el dolor de mi familia lo que me sacó de esa oscuridad. Tenía que levantarme, tenía que volver a cantar. Claro, en esos años cometí muchos errores. Se decía que más de 2000 mujeres habían pasado por mi vida entre los 18 y los 40. Superé hasta al rey Salomón, y créeme, eso me pasó factura. Muchos clubes me cerraron las puertas. Decían que yo no era un buen ejemplo. Con la justicia no querían a alguien como yo, aunque en esos mismos lugares había otros peores, pero yo era el que brillaba, y eso pesa. Mis excesos me llevaron también a tener problemas con las autoridades en Estados Unidos. No era que el público me rechazara, no. Era el sistema. Mire, yo para comenzar, como te dije ahorita, yo sabía que cuando llegara aquí a la capital, yo iba a usarla. Te lleva a la muerte, te lleva a la cárcel, te lleva a que te atropelle. Finalmente, con algunos favores políticos, logré regresar a mi tierra. Recuerdo un episodio que jamás olvidaré. Sabía que podían arrestarme, y en vez de esconderme, me paré en plena calle, en medio del tráfico. Provocamos un trancón inmenso. No podían tocarme sin antes despejar todo. Esa fue mi forma de decirle al mundo, aquí está el Mayimbe. No había redes sociales entonces. Era pura calle, pura emoción real. Cuando llegué a Washington Heights, a la calle 181, toda la comunidad dominicana se volcó. Fue un recibimiento inolvidable. Me levantaban, me abrazaban,
fue un renacer. Había un video de todo eso, pero misteriosamente, se perdió. Quizás era mejor así, las mejores memorias se guardan en el corazón. Años después, en 2011, celebré mis 40 años en la música con un álbum especial, Mi Luz, lleno de fe, de esperanza, reflejando el cambio que Dios obró en mí. Mi carrera ha tenido de todo, gloria, caída, redención. Pero siempre he mantenido el mismo carisma, esa conexión genuina con la gente. En 2012, grabé El color de tu mirada junto a Victoria Dalí. Ese video musical me llevó a estar nominado a los Premios Soberano en 2013. Yo pasé 41 días en Puerto Plata. Preso. Yo llegué a vivir en 2 basements y la pasé mal. Hoy miro atrás y agradezco cada golpe, cada caída. Porque gracias a eso, sigo aquí, siendo el Mayimbe que ustedes siempre han amado. ¿Creías que ya lo habías visto todo en la vida de Fernando Villalona? Pues prepárate, porque lo que viene es puro drama, controversias y momentos que casi terminan en tragedia. En una de las etapas más oscuras de su vida, Villalona protagonizó un escándalo que sacudió a todo Nueva York. Durante un concierto en el legendario Madison Square Garden, el periodista Reyes Guzmán intentó entrevistarlo, y lo que comenzó como una simple pregunta se convirtió en una amenaza pública. Todo explotó después de la publicación de un libro biográfico donde su exesposa, Ibli Jorge, una cantante puertorriqueña que conoció en Nueva York, soltó secretos que Villalona jamás quiso que salieran a la luz. Aunque no todos los detalles llegaron al público, los pocos que se filtraron bastaron para encender la furia del Mayimbe. Fernando, ya herido por las revelaciones, recibió información falsa, le dijeron que Reyes Guzmán y su exesposa tenían un romance. Con esa bomba en la cabeza, el desenlace fue inevitable. Villalona se lanzó verbalmente contra el periodista en pleno camerino. El periodista, temiendo por su vida, grabó toda la confrontación y dejó claro que, si algo le pasaba, Fernando Villalona sería el primer responsable. Pero esta historia no terminó ahí. Años después, durante otro evento, el conflicto resurgió. Un titular de periódico, que Fernando creyó que había sido escrito por Reyes Guzmán, decía: Elvis Crespo barre el piso con Villalona. Una burla que encendió de nuevo la llama. Villalona, sin pruebas, lo acusó en cadena nacional. Mientras Guzmán intentaba explicarle que no trabajaba para ese medio, Fernando sacaba a relucir, una vez más, el doloroso libro de su pasado. La tensión subió a niveles peligrosos. Seguidores de ambos bandos empezaron a confrontarse y durante semanas se temió que la cosa terminara en tragedia. Finalmente, Villalona, más calmado, pidió disculpas. Él mismo reconocería más tarde que esa etapa fue una de las más vergonzosas, pero también una de las más importantes para entender que debía cambiar de rumbo. Pero no todo fue escándalo. Villalona también brilló junto a los grandes, formó parte de Somos el Mundo en español, cantando al lado de Juanes, Ricky Martín, Ricardo Montaner, Enrique Iglesias, y más. Cantó con Julio Iglesias en El Quijote, siendo invitado personalmente por el propio Julio. Más de 50 años de carrera, más de 20 álbumes inolvidables, Celos, Te amo demasiado, Dominicano soy, La Amaquita. ¿Tienes alguna favorita? Y hablando de La Amaquita, no todo el mundo sabe que esa canción fue censurada. Zaida Ginebra, poderosa en la política dominicana, intentó prohibirla. ¿La razón real? No era la letra, era la forma en que Villalona la bailaba. Un dato que pocos se atreven a contar. Hoy, Villalona ya no es el mismo joven rebelde. Después de atravesar infiernos personales, de ver partir a amigos como Ruby Pérez, cuya muerte lo dejó profundamente marcado, el Mayimbe encontró su fe. Se convirtió al cristianismo. Grabó Mi Luz, un álbum que refleja su nueva vida. Y aunque los años han limitado sus presentaciones por temas de salud, su nombre sigue siendo leyenda en el mundo del merengue. Llegué a lo peor, a lo más bajo, confiesa Villalona, y no me da vergüenza. Me da orgullo, porque sigo aquí de pie. Fernando Villalona no es solo historia viva de la música dominicana. Es un sobreviviente, un símbolo de caída y resurrección. ¿Te gustó esta historia? Déjanos tus comentarios, eso sí, con respeto, y dinos cuál es tu canción favorita del Mayimbe. No olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en este recorrido por las leyendas de nuestra música. Hasta la próxima.